Bienvenidos, en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 2 de triángulos. Determina los valores de beta y teta. Si el segmento AC, cuando hablamos de un segmento le colocamos una línea en la parte de arriba de las dos letras que nombran ese segmento. Entonces en el caso del segmento AC estamos hablando de este segmento desde el punto A hasta el punto C. Nos dice que el segmento AC biseca al ángulo DCB. El ángulo DCB sería todo este ángulo que se forma acá. Y el segmento AC lo biseca. ¿Qué quiere decir que biseca? Es decir, que lo divide en dos ángulos que tienen igual medida. Es decir, dos ángulos que son congruentes. Y también nos dice que DC, el segmento DC, es paralelo al segmento AB. ¿Qué podemos hacer entonces para encontrar las medidas de estos ángulos? Como nos están pidiendo que encontremos la medida de beta, que es este ángulo interior, nosotros podemos observar que a la par está el ángulo exterior que mide 108 grados. El ángulo exterior y el ángulo interior, como están sobre una recta, entonces son suplementarios. Eso quiere decir que podemos formar la ecuación en donde beta más 108 grados es igual a 180 grados por ángulos suplementarios. Luego que ya escribimos esa ecuación, entonces vamos a realizar el despeje y vamos a decir que beta es igual a 180 grados menos 108 grados. Si nosotros realizamos esa resta, entonces el resultado que obtenemos es 72. Por lo tanto, decimos que beta es igual a 72 grados. Y ya encontramos de esa manera la primera medida que nos está pidiendo en el problema. Ya tenemos que este ángulo mide 72 grados, pero aún nos falta encontrar la medida de teta. ¿Qué podemos hacer? Ustedes pueden observar que nos están dando un dato. Bueno, nos dan varios datos incluso. Aquí nos dice que el segmento AC biseca al ángulo DCB. Como ya dijimos anteriormente, entonces este ángulo que se forma acá con este otro ángulo que se forma acá son ángulos congruentes, es decir, que tienen la misma medida y podemos asignarle una variable. Por ejemplo, podemos asignarle alfa. Si este ángulo lo denominamos como alfa, este otro también lo vamos a denominar como alfa porque recuerden que son dos ángulos con la misma medida. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que este ángulo mide 72 grados, sabemos que este es alfa, pero aún no sabemos cuánto mide este otro ángulo. ¿Qué podemos hacer para encontrar la medida? Si ustedes recuerdan, como dato nos dice que DC es paralelo a AB. Y si esos dos segmentos son paralelos y tenemos aquí el segmento AC que los está intersectando a los dos, entonces eso quiere decir que es una secante. Por lo tanto, si tenemos dos rectas paralelas cruzadas por una recta secante, nosotros podemos encontrar ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos correspondientes, entre todos esos tipos de ángulos. Observamos entonces que este ángulo alfa se encuentra a la izquierda de esta secante y en la parte de arriba. Y este ángulo que he marcado de color azul está a la derecha de la secante y en la parte de abajo. Entonces, estos dos ángulos son alternos internos. Y cuando son alternos internos tienen la misma medida. Entonces, si yo le coloqué a este ángulo alfa,
pues entonces también este ángulo A va a ser alfa. Ya tengo esta medida que es alfa, esta otra que es alfa y este que mide 72 grados. Entonces puedo formar la ecuación utilizando el teorema número 1. Vamos a decir que alfa más alfa y luego más 72 grados es igual a 180. Y si nosotros tenemos alfa más alfa, entonces podemos sumarlos y alfa más alfa es 2 alfa. Nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Tenemos 2 alfa más 72 grados igual a 180. Y ahora pasamos este 72 al otro lado a restar, entonces nos va a quedar siempre 2 alfa igual a 180 menos 72 y vamos a colocar el resultado de esa resta, que es 108. 2 alfa es igual a 108. Este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Entonces nos queda que alfa es igual a la división de 108 entre 2, es decir, 54 grados. Ya encontramos esa medida que andábamos buscando del ángulo alfa. Es decir, que este mide 54 grados, pero estos dos ángulos que tenemos acá, como también son alfa, tienen la misma medida, es decir, 54 grados también. Entonces colocamos esas medidas y ustedes lo pueden comprobar porque si nosotros realizamos la suma de los ángulos internos, 54 más 54 más 72, el resultado va a ser 180. Pero recuerden que el objetivo es encontrar la medida de este ángulo que tenemos acá, que es el ángulo teta. Este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo alfa, porque están compartiendo este vértice, que es el vértice C del triángulo, y está uno frente al otro, entonces opuestos por el vértice. Y los opuestos por el vértice son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Si ya sabemos que este mide 54 grados, entonces teta también va a medir 54 grados. Y de esa forma hemos resuelto este ejercicio tomando en cuenta los datos que se nos dan y los diferentes teoremas que hemos aprendido. Bien, eso ha sido todo por este ejercicio.